Hola, ¿qué tal hermanos y hermanas? Sean bienvenidos al archivo número 14, los gobernantes mayas y su relación con el Libro de Mormón. En esta ocasión vamos a ver un video muy interesante donde vamos a poder encontrar una posible coincidencia entre el tipo de gobierno y el desarrollo de estos gobernantes mayas y la posible relación que podamos encontrar con respecto al Libro de Mormón. Fíjense que en el caso de los mayas, de acuerdo a los estudios de los antropólogos, arqueólogos y epigrafistas, pues se ha mostrado que los grandes reyes mayas gobernaban con gran pompa y lujo. Estos habían establecido por muchos años títulos de poder que les permitían distinguirse entre los demás miembros de la corte. Por medio de estos títulos, estos reyes mayas pues mostraban una cierta divinidad que los envolvía. Ellos habían mostrado a su pueblo que eran reyes poderosos y que era necesario tenerlos a fin de poder ser beneficiados por su existencia. Fíjense que los estudios que han hecho, por ejemplo, como Nikolai Grub, que es uno de los mayistas más importantes, que han estudiado por años las vasijas, las estelas y demás vestigios que se han encontrado en zonas arqueológicas mayas del preclásico y del clásico sobre todo, pues han llegado a la conclusión que estos reyes tenían ciertas características. Digo, los reyes mayas, al igual que cualquier otro rey en cualquier otra cultura, en cualquier otro tiempo, obviamente pues siempre se mostraron por encima del resto del pueblo y generaban cierta aura de poder, ¿no? de gente especial. Sin embargo, las características que tienen estos reyes mayas, de acuerdo a los estudios hechos en los últimos 50 años, se ha podido demostrar que las características de estos reyes mayas eran bastante distintas. Estos reyes mayas fueron considerados hombres poderosos como tal, inclusive recibieron títulos de poder y de grandeza, como el llamado título Kinich Ahau o Kuhul Ahau. El término Ahau significa literalmente la voz del potente. Sin embargo, el término Kinich o Kuhul representa grande, poderoso, o en el caso de Kuhul, rey divino. Estos reyes recibían este título, y no solo el jerarca que se encontraba, digamos, gobernando una cierta ciudad, inclusive los personajes de la misma familia real recibían este mismo título como Kinich o Kuhul, términos que representaban su grandeza. De acuerdo a los estudios que se leen en la revista Arqueología Mexicana, un escrito de Nikolai Gruber menciona que el centro de poder de cada estado lo conformaba un rey que portaba el título de Kuhul Ahau, rey divino. Como seres equiparables a los dioses, los reyes se situaban fuera de la sociedad, vivían en un mundo diferente al de sus súbditos. Esa posición se expresa en toda la cultura cortesana, pero también las esperanzas de los hombres de una ciudad-estado depositaban en su rey. Y bueno, esto demuestra cómo estos reyes se presentaban a sí mismos como pues reyes divinos, como seres poderosos, grandes. Inclusive recordemos este título de Kinich, es precisamente el título que se sabe que recibe Pakal. Pakal, cuando es entronizado como rey, recibe el nombre de Kinich Hanab Pakal. Kinich significa grande, Hanab escudo y Pakal jaguar, gran escudo jaguar. Este título que recibe el rey Pakal, el título de Kinich, pues representaría grande o grandeza. Estos títulos, si bien son mayormente reconocidos en la época clásica de los mayas, pues se sabe o se cree que hayan nacido en la época del preclásico. Esta necesidad de los reyes de presentarse como hombres poderosos divinos, pues es parte de las características que tenían los reyes mayas. Estos reyes divinos también se presentaban a sí mismos como intermediarios entre Dios y los hombres. Su posición cercana a los dioses obligaban al soberano a presentarse como mediador o intercesor de la comunidad ante ellos y a la vez transmitir los mensajes divinos a los hombres. Los Ajaobok fundamentaron su autoridad política superior a través de estatutos que les aseguraban una cercanía especial con los dioses. Los reyes se tornaban así en mediadores indispensables entre el mundo humano y el divino. Los dioses otorgaban su protección y sus regalos solo a cambio de favores. Así los reyes pagaban con su sangre para que la comunidad pudiese utilizar los regalos divinos. Es de llamar la atención el hecho de que estos pues reyes, al presentarse como mediadores, como seres divinos, pues había que respetárseles, se les tenía que adorar e inclusive tal vez hasta temer. Dentro de este sistema político que ostentaban o que desarrollaban estos jerarcas, estos reyes divinos, pues tenían ciertas responsabilidades y estas responsabilidades no se podían evadir. Uno de estos ritos es la llamada sangría. Es un rito donde estos
jerarcas pues otorgaban su sangre divina a fin de poder recibir los regalos de los dioses, a fin de que el universo continuara existiendo y trabajando de manera ordenada. De acuerdo a lo que se lee por estos investigadores, pues se lee lo siguiente: como divinidades, los reyes efectuaban múltiples rituales públicos que debían servir para influir favorablemente en el destino de toda la comunidad. Uno de los actos rituales más importantes era el del sacrificio de sangre de los reyes. Los soberanos varones se extraían sangre con aguijones de mantarraya, aguja de hueso o puntas de obsidiana de los lóbulos de las orejas, de la lengua o de su miembro viril. La valiosa sangre real así obtenida goteaba sobre un cesto lleno de tiras de papel. Cuando las tiras se habían empapado por completo, eran colocadas en incensarios ardientes en los que, junto al noble aroma de la resina de incienso, servían de alimento a los dioses. Tras la entronización, el rey se convertía en el centro del universo. A partir de ese momento, la población esperaba de su persona la capacidad de balancear el cosmos mediante la ofrenda a su propia sangre. Este rito obviamente ponía a estos reyes en un lugar importante y era necesario. De hecho, la comunidad lo sostenía, ya que la importancia de la existencia de estos reyes era mucha, porque sin su sangre, una vez que ha sido entronizado, pues el universo no puede seguir adelante, ¿no? Ellos son la parte principal, de acuerdo a su creencia, del universo. Estos rituales, pues obviamente rituales, si bien específicamente sagrados, pero fungían como control, como política. Estos gobernantes tenían que estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado. Una de las responsabilidades que este jerarca tenía no solo era poder entregar su sangre, sino ofrendar algunas otras ceremonias, pero lo importante tal vez era que tenían que estar ofrendando, haciendo estas ceremonias en el momento adecuado. Los rituales fueron realizados en concordancia con el calendario, con sus muchos ciclos concatenados. La realización correcta de los rituales aseguraba el movimiento de los ciclos cósmicos y con ello la supervivencia del mundo donde habitaban los seres humanos. En cierto modo podría decirse que los reyes funcionaban como contenedor temporal de las fuerzas divinas. Lo que se esperaba de un buen gobernante no era que cambiara el mundo, sino que estuviera presente para llevar a cabo los rituales necesarios. Esto realmente es de mucha importancia, hermanos y hermanas, porque podemos ver una de las características que tenía este ser divino, este rey divino, este jerarca maya, porque no solo tenía que ofrendar su sangre, sino tenía que hacerlo en un momento adecuado. Tenía que estar presente en las ceremonias de acuerdo a los días del calendario. Es decir, para recapitular, vamos a ver las características principales que tiene este rey divino o supremo gobernante, el llamado Kinich, o Kinichahau o Kuhulahau. Uno, se consideraban grandes y poderosos. Esto es una característica de estos reyes. Se podían considerar a sí mismos grandes y poderosos y su pueblo los consideraba pues grandes y poderosos. Se les atribuía cierta divinidad, eran considerados divinos y por ende se les debía de respetar, de venerar e inclusive temer. Eran intermediarios entre los dioses y los hombres. Era necesario que ellos existiesen para entablar este puente entre los hombres y los dioses. Tenían que desarrollar el rito de la sangría, este rito necesario para poder ofrendar su sangre a los dioses a fin de recibir de los dioses los regalos divinos. Y por último, tenían que estar en el momento correcto. Eran seres divinos, pero que tenían que estar en el momento correcto para hacer estas ceremonias. Si estos reyes no se encontraban en el momento correcto de esta ceremonia, pues esto se podía mostrar como un mal augurio como tal. La principal pregunta es, al conocer estas características de los reyes mayas, ¿podríamos encontrar algo dentro del libro Mormón que se pudiera conectar con esto? Es decir, si el libro Mormón realmente fue escrito en Mesoamérica, como siempre lo he mencionado, deberíamos encontrar en este libro ciertas conexiones, ciertas coincidencias, como yo le llamo, con el libro Mormón. Considero que las coincidencias son demasiadas. ¿Por qué? Porque precisamente estos 5 puntos, estas 5 características que podemos reconocer en los reyes mayas de la época clásica y poco del preclásico, pues de hecho podemos encontrarlo hasta cierta manera en las escrituras. Vamos a ver. Recuerdan que les mencionaba que una de las principales características es que estos reyes eran considerados grandes y poderosos. De ahí el término Kinich o Kuhul, términos y títulos que representaban su grandeza y su poder. Precisamente en la escritura de Alma 18, en el versículo 13, encontramos una
una escritura que pues de hecho parecería estar conectado con Mesoamérica. Y le dijo uno de los siervos del rey, Rabaná, que interpretado significa poderoso o gran rey, pues consideraban que sus reyes eran poderosos, y por eso le dijo Rabaná, el rey desea que te quedes. Hay dos puntos importantes aquí. Primero, recuerden que las planchas de las cuales ahora tenemos el libro de Mormón fue escrito directamente por nefitas. El que ellos hayan mencionado que los lamanitas consideraban a sus reyes grandes y poderosos, pues mostraría hasta cierto modo que los nefitas no consideraban que sus reyes fueran algo especial, simplemente hombres que tenían cierta capacidad para dirigir una ciudad-estado, un gobierno, pero no necesariamente que fueran grandes y poderosos. Sin embargo, al explicarlo así, parece que los lamanitas sí lo tenían como tal. La diferencia tal vez es que el término Rabaná, al parecer, es un término que podría ser hebreo. Sin embargo, el término Rabaná, Kinich o Kuhul, pues de hecho es lo mismo, representaría grande o poderoso, ser divino, pero no necesariamente en el mismo idioma. La segunda característica es que se les atribuía cierta divinidad. En el versículo 10 del segundo capítulo de Mosía hay una escritura que llama muchísimo la atención. El versículo 10 dice: no os he mandado subir hasta aquí para que me temáis, ni para que penséis que yo de mí mismo sea más que un ser mortal. El rey Benjamín se presenta por primera vez en una ceremonia donde conjunta tanto al pueblo de Zarahemla como al pueblo de los nefitas, que ahora son uno solo en la ciudad de Zarahemla. Recuerden que Zarahemla, de acuerdo a lo que se lee en las escrituras, pues llevaba más de 200 años de existir sin la influencia de reyes profetas ni registros. La gente de Zarahemla también, con la influencia muy probablemente lamanita, pues consideraba que sus reyes eran de temerse. Llama la atención precisamente como el rey Benjamín dice: no os he mandado a subir para que me temáis, ni para que penséis que yo de mí mismo sea más que un ser mortal. La pregunta que nos haríamos es: ¿no es obvio? ¿No es obvio que él es un ser mortal? ¿Por qué tendría que haber hecho un paréntesis en esta información para poderle decir a la gente: oigan, miren, soy un rey, pero no me tengan miedo, porque no soy más que un ser mortal? Eso es más que obvio. El hecho de que el rey Benjamín haya tenido que mencionarlo mostraría muy probablemente la influencia que este pueblo había obtenido de los lamanitas con respecto a sus jerarcas, a los cuales se les debía de venerar, pero sobre todo tal vez temer, porque eran algo más que un ser mortal. Llama la atención que el rey Benjamín haya hecho esta diferencia. Y obviamente aquí viene una parte importante: ellos eran considerados intermediarios entre Dios y los hombres. Precisamente en la misma escritura más adelante mostraría cómo él prácticamente fue intermediario al proveer de la información necesaria con respecto al plan de salvación. Algo que se lee en Mosía 4 del 1 al 2 es un momento interesante, ya que se lee de la siguiente manera: y se habían visto a sí mismos en su propio estado carnal aún menos que el polvo de la tierra, y todos a una voz clamaron diciendo: oh, ten misericordia y aplica la sangre expiatoria de Cristo, para que recibamos el perdón de nuestros pecados y sean purificados nuestros corazones, porque creemos en Jesucristo, el Hijo de Dios, que creó el cielo y la tierra y todas las cosas, el cual bajará entre los hijos de los hombres. Llama la atención que en este caso la gente pareciera que está haciendo una especie de petición, una especie de oración. Sin embargo, por lo que se lee aquí, no se la están haciendo a Dios, se la están haciendo directamente al rey, precisamente porque se consideraba a estos reyes como intermediarios entre los dioses y los hombres. El mejor y el claro ejemplo está en el momento que ellos dicen: porque creemos en Jesucristo, el Hijo de Dios. De haberse estado dirigiendo a Dios mismo, la escritura hubiera dicho: porque creemos en Jesucristo, tu Hijo. Eso es lo importante aquí. Ellos están mencionando: porque creemos en Jesucristo, el Hijo de Dios, y le están diciendo al rey: aplica la sangre expiatoria de Jesucristo a fin de perdonar nuestros pecados. Significa que de esta manera se está mostrando cómo es precisamente el rey un intermediario, un jerarca divino, muy parecido a lo que conocemos de la cultura maya. Esto, bueno, pues es otra coincidencia más. En el caso del rito de la sangría, al ser una ceremonia de muchísima importancia en la cultura maya,
pues siempre consideré que debería de estar de alguna manera dentro del libro mormón, y así se podría considerar una de las escrituras que se encuentran en Alma 34, donde se lee lo siguiente: porque es preciso que haya un gran y postrer sacrificio, sí, no un sacrificio de hombre ni de bestia, ni de ningún género de ave, pues no será un sacrificio humano, sino debe ser un sacrificio infinito y eterno, y no hay hombre alguno que sacrifique su propia sangre, la cual expíe los pecados de otro, y si un hombre mata, he aquí tomará nuestra ley que es justa la vida de su hermano. Os digo que no. Parece ser que en este caso Amulek y Alma están predicando en contra de este rito. Recuerden, ellos están entre un pueblo que se ha separado precisamente de los nefitas, y que de acuerdo a la escritura se han ido a un lugar que está en la frontera infestada de lamanitas. Este pueblo se conoce como los oramitas, y a estos oramitas se les está indicando que no existe un sacrificio ni de bestia ni de ningún animal, como se conocía en la ley de Moisés, que pudiera ser tan infinito como el de Jesucristo. Pero asimismo, en el versículo 11 parece testificar en contra de esta divinidad de estos reyes lamanitas, y por eso menciona lo siguiente: que no hay ninguna sangre que derrame ningún hombre para perdonar la vida de los demás, o que salve a los demás. Tal vez por eso entenderemos que después de esto la clase política de los oramitas pues ataca incesantemente a Alma y Amulek, y son encarcelados y maltratados. Esto podría tal vez ser una coincidencia o una conexión con respecto a esta característica de estos reyes mayas y los ritos de la sangría. La última característica que se ha encontrado dentro de los reyes mayas, que se menciona que estos reyes, además de ser divinos y de hacer ciertas ceremonias, entre ellos la sangría, debían de ellos estar de hecho en el momento correcto, en el lugar correcto. Es decir, no es solo la ceremonia, sino hacerla en el momento y lugar correcto. De acuerdo a Alma 51, precisamente se podría mostrar un momento en la historia en el libro de Mormón que pareciera estar conectado con el hecho de que si no se encontraba el rey vivo para hacer una ceremonia en un momento adecuado, pudiera ser considerado un mal augurio. Leemos en el versículo 34 lo siguiente: y sucedió que Teancum se introdujo secretamente en la tienda del rey y le hincó una jabalina en el corazón y causó instantáneamente la muerte del rey, de modo que no despertó a sus siervos. En este caso, el versículo 37 dice: y así concluye el año 25 del gobierno de los jueces sobre el pueblo de Nefi, y así terminan los días de Amalequía. En este versículo se ve claramente, en estos dos versículos, cómo Teancum mata a Amalequía en el último día del año. Recuerden, Amalequía era ya rey de los lamanitas y es asesinado el último día del año. Exactamente en el siguiente versículo, que es el primer versículo del siguiente capítulo, menciona lo siguiente: y sucedió que en el año 26 del gobierno de los jueces, es decir, al otro día, sobre el pueblo de Nefi, he aquí cuando despertaron los lamanitas en la primera mañana del primer mes, he aquí descubrieron que Amalequía yacía muerto en su propia tienda, y vieron también que Teancum estaba listo para combatirlos ese día. Y cuando los lamanitas vieron esto, tuvieron miedo y abandonaron su propósito de marchar a la tierra del norte, y retrocedieron con todo su ejército a la ciudad de Mulek y buscaron protección en sus fortificaciones. En este versículo creemos que no solamente fue el hecho de que estaban rodeados o que los nefitas estuviesen listos para la batalla. Estaban listos para la batalla un día antes y estaban listos para la batalla días anteriores cuando se desarrollaron estas batallas, sino que más bien sufrieron temor, tuvieron miedo, porque el primer día del año, de acuerdo a los conocimientos que se tienen del calendario maya, estos jerarcas tenían que realizar el primer día del año una ceremonia, muy probablemente el rito de la sangría, donde ellos tenían que ofrendar su sangre a fin de que los dioses pudieran sostenerlos en su comida y en sus demás situaciones, específicamente también la guerra. El hecho de que Amalequía como rey no se encontrara presente para ofrendar, para hacer esta ceremonia el primer día del año, pudo haber sido considerado un mal augurio. Tal vez esa fue la situación de por qué Teancum lo hizo ese mismo día, el último día del año, a fin de que él no se encontrase vivo
para desarrollar esta ceremonia. Para muchos de nosotros, para mí específicamente, esto considero que es una gran coincidencia con respecto a la forma, las características que reyes divinos mayas tenían y con lo que podemos leer en el Libro de Mormón. Pues bien, dentro de las características que podemos encontrar en cuanto a la cuestión política de los mayas, podemos encontrar otras grandes coincidencias que pues ya hemos visto. Hay muchas más, esto solamente en lo político, faltan muchos temas más que vamos a seguir subiendo en los videos, temas sobre guerra, temas sobre religión, otros temas donde parece haber muchísimas coincidencias. Como los he mencionado, la mayoría de la información que tomo es de arqueólogos, antropólogos, epigrafistas, historiadores e investigadores que no necesariamente y especialmente la mayoría de las veces no son miembros de la iglesia. Para ustedes poder tener mayor conocimiento y darse cuenta cómo la información que estoy obteniendo pues es información certificada, conocida. Pueden leer estos libros de donde mayormente saqué esta información, pero se encuentran en muchos más. Sin embargo, esta información, este estudio lo saqué precisamente de esta bibliografía. Pueden ustedes estudiarla conforme a su tiempo y a su deseo. Pues bien, ha sido un verdadero placer compartir este video con ustedes. Espero que haya sido de su agrado. Si ya saben, si les gustó, denle like, hagan algún comentario si así lo desean y sobre todo no se les olvide darle clic en la campanita a fin de que les pueda llegar las notificaciones el momento que suba un video. Compartan estos videos con sus seres queridos, sus amigos, y háganme las preguntas que tengan con respecto a esta cultura ahí debajo de la descripción del video, ¿vale? Ha sido un verdadero placer, hermanos, compartir esto y pues que lo disfruten. Hasta luego.